Hola amigos, de nuevo en mantenimiento de impresoras. El día de hoy tenemos esta impresora que es una Epson L3110. Ese procedimiento es válido para todas las impresoras Epson 3110, 3150, la 3210. Para todas aplica este mismo procedimiento. El día de hoy les vamos a explicar cómo solucionar la falla de todas las luces parpadeantes, o que la impresora no escanea ni saca copias, pero que sí realiza impresiones. Como vemos aquí, aparentemente la falla la tenemos en la parte del escáner, que no se mueve, que la encendemos y esto acá no se mueve, la parte de la lámpara no hace ninguna función. Vamos a notar que al encenderla ella empieza a parpadear y se demora más en encender y luego nos hace esto, miren. Nos muestra no alternando, sino parpadeando al mismo tiempo, botón de encendido, botón de la gota y botón de papel. Ojo, no alternando. Alternando me refiero a que parpadea el de encendido y luego el de papel, encendido, papel, tinta. No, todos al mismo tiempo parpadean. Cuando esto pasa es porque el problema está en el escáner. Entonces, para solucionar ese problema lo que vamos a hacer es, primero, antes de eso vamos a descartar que la impresora no tenga un error general, porque este error es muy similar al error general. ¿Cómo lo hacemos? Así como ven aquí, enviamos una impresión y aunque la máquina esté parpadeando nos permite imprimir a color, al negro sin ningún problema. Miren que sigue parpadeando. Pero si hacemos esta prueba de la copia o del escáner, vamos a ver que la impresora, cuando le vamos a dar, miren que aquí ponemos el papel y le damos copiar a negro o a color, no pasa absolutamente nada. La impresora simplemente no se mueve de ahí. Como que si no estuvieran, no funcionaran los botones de copia, ni de negro, ni de papel, ni de escáner. Si le damos a escanear nos va a dar error de escáner y ahí se va a quedar. Para revisar dónde está la falla, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir esta tapita en este modelo. Recuerden que todos estos modelos de 4 dígitos, 3110, 3150, 3210, 3250, son muy similares. Vamos a levantar aquí, vamos a retirar estos dos tornillos que están en la parte frontal, aquí detrás de la bandeja. Retiramos los dos tornillos y eso nos va a permitir levantar el escáner. Nos va a permitir levantar un poco el escáner y ver dónde están conectados los flashes. También recuerden quitarle todos los cables, el cable USB, el cable de energía, y desimantar la impresora con el botón de encendido para evitar cualquier problema de corto o mala manipulación. Aquí les vamos a mostrar, miren, vamos a tratar de hacer un acercamiento aquí para que vean los 3 buses de datos que bajan de la parte superior del escáner. Aquí tenemos el primero, que es el del botón de encendido. Miren lo que está suelto. Si lo ven, este está suelto, ya que esa es la causa del problema. Ojo, no quiere decir que siempre sea eso. No quiere decir que siempre sea eso. En algunas ocasiones va a ser problema de la lámpara, que ya está muy gastada. Va a ser problema del motor, que está frenado, dañado, necesita lubricación. O también puede ser algo tan simple como esto: se desconectó el bus de datos, se desconectó el flash, a veces por la manipulación, una manipulación muy brusca, sacudimos la impresora o la estamos limpiando o tiene un atasco y se nos queda la impresora ahí en esa zona porque lo desconectamos. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a retirar la tapa lateral izquierda. Miren que yo uso un destornillador de soporte para sostener la tapa arriba, porque esta no tiene el brazo guía que tiene la 4150 o 4250, que el brazo hace que se quede el escáner arriba. Entonces yo me ayudo aquí con un destornillador grande para que mantenga abierta. Luego voy a retirar esta tapa del lado izquierdo, que como ven no tiene tornillos, simplemente unos precintos. Miren, estas guías aquí que son los que la sostienen, la retiro y después voy a proceder a colocar el flash en su lugar. En aquí lo que yo voy a hacer en este momento es conectar el bus de datos en su sitio correspondiente. Para hacer eso
lo que voy a hacer para que me quede más fácil, yo desconecto el del lado. Miren, este es el que necesito conectar, pero yo desconecto este grande para que me permita acceder allá y me permita mostrarles a ustedes para que vean dónde va conectado. No hay forma de perderse aquí porque todos dos tienen tamaños diferentes. Lo que tienen que tener muy claro, tienen tamaños diferentes y uno va hacia boca arriba y el otro va boca abajo. Es decir, la orientación de la conexión o del electrodo son diferentes. Entonces no tengo forma de equivocarme a la hora de realizar este procedimiento. ¿Ya? Porque si lo conecto donde no es, pues el otro no me va a casar. Y aquí ya conecté el pequeño, ahora voy a conectar el más grande, que es el grande va boca abajo y el pequeño va boca arriba. Los conecto. Aquí se desenfocó un poquito, pero lo que estoy haciendo es conectar. Conecto, mire que ahí ya podemos observar los dos buses de datos conectados en la tarjeta principal de la impresora o tarjeta lógica. Recuerda mantenimiento impresora, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba a nuestros videos si este contenido te es de utilidad. Comparte nuestro contenido para que nos ayudes a que esto llegue a muchas más personas y que les sea de utilidad. Amigos, no se dejen engañar. En ocasiones nos dicen, es que el escáner está malo y ya. Hay personas que me han dicho, no, yo boté la impresora porque empezó a parpadear y no sabía qué hacerle. La boté. Miren que tan simple como conectar este bus de datos y ya recuperamos la máquina. Aquí vamos a hacer pruebas con ella. No le ponemos la tapa lateral izquierda, solo para que vean que es la misma impresora y para que vean que el procedimiento sí sirve. Miren que aquí la conectamos a la energía, ya la encendimos. Aquí recuerden retirar este destornillador que pusimos porque como ven, miren que la manguera se atasca ahí. Entonces yo lo que hago es retiro ese destornillador, lo voy a sostener un poquito para que vean que el cabezal sí se está desplazando con normalidad y el botón de encendido está normal. Todavía no nos muestra ningún tipo de alerta. La máquina está haciendo su proceso de encendido y ya logramos escuchar el sonido del escáner que se está moviendo. ¿Ya? La lámpara del escáner se está desplazando, que ya es un micro desplazamiento cuando enciende, que es como una forma de censar o testear que sí esté funcionando. Vamos a poner papel acá y le vamos a dar copiar para que vean que miren que aquí la máquina encendió y no tiene ningún problema. Encendió normal, vamos a poner la hoja ahí para copiar. Vamos a realizar una prueba de copia. Y para que vean que ya se solucionó, miren que está perfecta, o sea, está en estado preparado, que solamente está encendido sin parpadear el botón de power. Cerramos aquí y le damos a copiar. Vamos a darle blanco y negro en este momento. Sacamos la bandeja. Vamos a abrir aquí un poco para que vean, miren, el papel ya baja y se está realizando la copia de la imagen que tengo arriba. Recuerda darle manito arriba y compartir. Aquí ella termina de hacer su proceso normal. Como usamos pues papel reciclable, pero pues lo que interesa es que vean que el contenido salió. Ya realizamos la prueba normal y miren que la máquina quedó sin ningún tipo de alerta. O sea que ya con eso solucionamos el error de todas las luces parpadean, de problemas de escáner, de que no hay conexión de escáner. Miren que simplemente fue conectar ese flex o bus de datos. Vamos a apagar la impresora. La desenergizamos de una vez, le retiramos el cable de poder para terminar de armar la impresora y volvemos a hacer la misma prueba. Aquí lo que hago es volver a poner la bandeja o tapa del lado izquierdo, que como ven simplemente la tenemos es que presentar y presionar hacia adentro. Recuerda amigos que ya tenemos activa también la opción de miembros de nuestro canal. Porque hay 3 niveles de membresía. Tú adquieres una membresía que la pagas por un mes y tienes acceso a videollamada personalizada, tienes acceso a videos, solicitar videos personalizados, acceso también a resets para impresoras. Tenemos los resets para estos modelos, toda la serie 31 y la serie 32 la estamos dando gratis por adquirir la membresía del segundo o tercer nivel. Inmediatamente te damos acceso a ese reset. Tú nos solicitas y te damos. Fuera de eso también, si tú necesitas asesoría personalizada, quieres estar en un grupo exclusivo de WhatsApp que tenemos,
de miembros del canal, donde hay personas que solo nos dedicamos al trabajo con impresoras. Ahí vas a encontrar muy buen conocimiento y asesoría. Simplemente adquieres la membresía y tienes acceso a ese grupo de WhatsApp. Le agradezco de parte a todas las personas que nos han colaborado compartiendo nuestro canal y que son miembros del canal y nos apoyan con la suscripción. Miren, aquí ya retiramos el destornillador que habíamos usado. Lo que vamos a hacer es asegurar la tapa del lado izquierdo. Ya la aseguramos ahí bien, que quede sin líneas y que quede sin espacios, bien cerrada. Miren que aquí cierra la bandeja normal. Ahora ya lo que vamos a hacer es poner los dos tornillos. Miren que solamente necesitamos retirar dos tornillos. Los dos tornillos que están en la parte frontal de la impresora los vamos a poner en su sitio para ahí ya terminar de armar la impresora. Luego vamos a hacer las pruebas. Mantenimiento de impresoras. Recuerda, danos manita arriba, deja tu comentario, deja tus preguntas. Si algo no te quedó claro, lo puedes hacer aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda que respondemos todos los comentarios de todos nuestros seguidores a la menor brevedad. Aquí vamos a terminar de poner los tornillos frontales para terminar con el proceso de armado de la impresora. Aquí ya la cerramos, ya pusimos un tornillo, ponemos el otro. Miren que es muy fácil solucionarlo. A veces ese error a veces se puede presentar por desconexión, como les decía, falla en la lámpara, falla en el motor, falla en el escáner como tal, falla en el bus de datos que está dañado, que está fisurado, que está arrugado, o algo como esto. Aquí la vamos a conectar, la vamos a encender para que vean que la impresora vuelve y enciende normal, porque ya el bus ya está puesto en su posición, el bus de datos. Aquí ya la conectamos, ya le damos al botón de power, en que ella enciende normal, llega rápidamente a preparado y sin ningún tipo de error. Aquí no hay ningún tipo de error, ya hizo el desplazamiento del escáner, en este momento está haciendo todos los testeos y no hay ningún tipo de error. Yo aquí ya puedo hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de una copia para que vean que sí está funcionando. Vamos a poner la mano, ¿no? Para que vean que sí se desplaza, así levantado. Miren, aquí yo le doy al botón de copiar y miren que ahí ya la lámpara se empieza a desplazar y empieza a hacer la lectura, y al mismo tiempo empieza a alar el papel y a realizar la impresión. Miren que ahí salió la impresión de la mano y los dedos, que fue lo que pusimos. Mantenimiento de impresoras, suscríbete a nuestro canal, dale manito arriba, comparte nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.